16 días. Ese fue el tiempo que los últimos defensores de Cartago resistieron sin comida, bebiendo su propia orina, masticando cuero de sus sandalias, mientras los romanos avanzaban casa por casa, matando a cada hombre, mujer y niño que encontraban. Cuando finalmente cayó el último templo, 50.000 personas fueron vendidas como esclavos, y la ciudad que había desafiado a Roma durante más de un siglo fue borrada del mapa de tal forma que hoy, literalmente, no sabemos con exactitud dónde estaban algunos de sus edificios más importantes. Esta es la historia de cómo una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo fue completamente aniquilada en apenas 7 días de asalto final, después de 3 años de asedio. La historia de Cartago, la ciudad maldita que Roma juró destruir hasta que no quedara piedra sobre piedra. Antes de continuar con esta brutal historia de venganza y destrucción total, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo estas historias épicas del pasado. Para entender por qué Roma odiaba tanto a Cartago, tenemos que retroceder más de 100 años antes de su destrucción. Cartago no era simplemente otra ciudad. Era un imperio comercial que dominaba el Mediterráneo occidental, una potencia naval sin igual, una civilización fenicia que había construido colonias desde España hasta Sicilia. Sus barcos controlaban las rutas comerciales, su riqueza era legendaria, y su influencia política se extendía por todo el mundo conocido. Cuando Roma era todavía una potencia regional emergente, Cartago ya era la reina indiscutible del comercio mediterráneo. El primer conflicto serio entre ambas potencias estalló en el año 264 a.C., cuando Roma y Cartago chocaron por el control de Sicilia. Esta primera guerra púnica duró 23 años y costó decenas de miles de vidas. Roma, que tradicionalmente había sido una potencia terrestre, tuvo que aprender a construir una armada desde cero para enfrentarse a los maestros del mar. Copiaron un barco cartaginés capturado y construyeron cientos de réplicas. La guerra fue brutal, con batallas navales masivas donde morían hasta 50.000 hombres en un solo día. Al final, Roma ganó, pero el precio fue altísimo. Cartago tuvo que abandonar Sicilia y pagar una enorme indemnización de guerra. Pero el verdadero trauma para Roma vendría después. En el año 218 a.C., un general cartaginés llamado Aníbal Barca hizo algo que parecía imposible. Cruzó los Alpes con un ejército de casi 40.000 hombres y 37 elefantes de guerra para invadir Italia directamente. Durante 15 años, Aníbal devastó la península itálica, destruyendo ejército tras ejército romano. En la batalla de Canas, en el año 216 a.C., Aníbal ejecutó una de las maniobras militares más perfectas de la historia, envolviendo completamente a un ejército romano de 80.000 hombres y masacrándolos. Más de 50.000 romanos murieron en un solo día. Fue la peor derrota militar en la historia de Roma. Durante años, Aníbal estuvo a las puertas de Roma. La ciudad vivió aterrorizada. Madres romanas asustaban a sus hijos diciendo, Aníbal está en las puertas. El trauma psicológico fue profundo y duradero. Aunque eventualmente Roma logró expulsar a Aníbal y ganar la Segunda Guerra Púnica, el miedo nunca desapareció. Una generación entera de romanos creció con pesadillas sobre los elefantes cartagineses y las legiones masacradas. Este terror colectivo se transformó en un odio visceral que duraría décadas. Después de la derrota de Aníbal, Cartago quedó militarmente débil pero siguió siendo próspera. La ciudad reconstruyó su economía, su comercio floreció nuevamente y en pocas décadas volvió a ser rica. Demasiado rica para el gusto de algunos romanos. En el Senado romano había un hombre llamado Catón el Viejo, un político ultraconservador obsesionado con Cartago. Catón terminaba cada uno de sus discursos, sin importar el tema que estuviera tratando, con la misma frase: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Podía estar hablando de impuestos, de agricultura, de cualquier cosa, y siempre concluía: Cartago debe ser destruida. Catón no estaba solo. Había un grupo influyente en Roma que veía en Cartago una amenaza existencial permanente. No importaba que Cartago estuviera desarmada, que hubiera cumplido todos los tratados, que pagara tributos. Para estos romanos, mientras Cartago existiera, Roma no estaría segura. Era una lógica de aniquilación total. O ellos o nosotros. No había término medio. En el año 149 a.C., Roma encontró su pretexto. Cartago había estado en conflicto con Numidia, un reino vecino aliado de Roma. Según los tratados de paz, Cartago no podía hacer la guerra sin permiso romano. Cuando los cartagineses finalmente se defendieron de las incursiones numidias, Roma declaró que habían violado el tratado. Era la excusa que necesitaban. Roma envió un ultimátum: entreguen todas sus armas y nos mantendremos en paz. Los cartagineses, desesperados por evitar la guerra, accedieron. Entregaron 200.000 armas y 2.000 catapultas. Fue un acto de rendición casi total. Pero entonces vino el segundo ultimátum. El verdadero. Abandonen Cartago.
La ciudad debe ser destruida. Pueden fundar una nueva ciudad, pero debe estar al menos 15 kilómetros tierra adentro, lejos del mar que había sido su fuente de poder durante siglos. Esta demanda era inaceptable. Cartago sin el mar no era Cartago. Era pedir a los venecianos que abandonaran Venecia, a los holandeses que dejaran Ámsterdam. La identidad misma de Cartago estaba en su conexión con el Mediterráneo. Los cartagineses, traicionados y furiosos, decidieron resistir hasta la muerte. Habían entregado sus armas creyendo en la buena fe romana y ahora se enfrentaban a la aniquilación total, era luchar o desaparecer. La ciudad se transformó en un taller de guerra gigantesco. Hombres, mujeres y niños trabajaban día y noche fabricando armas. Fundían todo el metal disponible, joyas, estatuas, utensilios domésticos. Las mujeres se cortaban el cabello para hacer cuerdas para catapultas y arcos. En cuestión de meses, una ciudad desarmada se había convertido en una fortaleza. Fabricaron cientos de catapultas nuevas, forjaron miles de espadas y lanzas, construyeron nuevas defensas. Fue un esfuerzo desesperado de supervivencia colectiva. El asedio comenzó en el año 149 a.C. Roma envió un ejército de 80.000 hombres bajo el mando de los cónsules Manio Manilio y Lucio Marcius Censorino, pero Cartago no cayó fácilmente. Las murallas de la ciudad eran monumentales, muros de casi 14 metros de altura y 9 metros de grosor, con torres defensivas cada 25 metros. Dentro de esas murallas, vivían aproximadamente 400.000 personas dispuestas a luchar hasta el final. Los primeros asaltos romanos fueron desastres. Los cartagineses luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación. Sabían que no había rendición posible, que la única opción era la victoria o la muerte. Las mujeres arrojaban piedras desde los tejados, los ancianos fabricaban armas, los niños transportaban proyectiles a los defensores. Toda la población se había convertido en el ejército. El asedio se prolongó año tras año. Los romanos bloquearon la ciudad por tierra y por mar, cortando todos los suministros. Construyeron un enorme muro de asedio alrededor de Cartago, un muro de casi 40 kilómetros que rodeaba completamente la ciudad. Pero los cartagineses resistían. Ocasionalmente lograban romper el bloqueo naval y traer suministros. Realizaban incursiones nocturnas contra las posiciones romanas. La moral romana comenzó a decaer. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente cambió todo? Un joven general romano llamado Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo del Escipión que había derrotado a Aníbal. Este hombre llegaría en el año 147 a.C. y transformaría el asedio en una sentencia de muerte. Escipión era diferente. Metódico, implacable, absolutamente decidido a terminar lo que generaciones anteriores no habían podido lograr. Lo primero que hizo fue restaurar la disciplina en el ejército romano, que se había relajado durante los 2 años de asedio infructuoso. Prohibió el lujo en el campamento, expulsó a prostitutas y mercaderes, impuso entrenamientos diarios rigurosos. Transformó un ejército desmotivado en una máquina de guerra disciplinada. Luego perfeccionó el bloqueo. Construyó un enorme dique a través del puerto de Cartago, bloqueando completamente el acceso al mar. Los cartagineses respondieron con un acto de ingeniería asombroso. Excavaron un canal completamente nuevo en secreto y botaron una flota de 50 barcos que habían construido en secreto. Cuando estos barcos emergieron por el nuevo canal, los romanos quedaron atónitos. Parecía un milagro. Pero los cartagineses, en lugar de atacar inmediatamente cuando tenían la ventaja de la sorpresa, vacilaron. Ese error fue fatal. Días después, cuando finalmente atacaron, los romanos estaban preparados y la flota cartaginesa fue destruida. Fue la última esperanza de romper el asedio. El hambre comenzó a hacer su terrible trabajo. Dentro de las murallas, la comida se agotaba. Primero se comieron todos los animales, caballos, perros, gatos, ratas. Luego empezaron a masticar cuero, a hacer sopa de hierba y corteza. La gente moría de inanición en las calles. Los cuerpos se acumulaban porque no había energía para enterrarlos. Las enfermedades se propagaban, pero aún así, no se rendían. En la primavera del año 146 a.C., Escipión decidió que había llegado el momento del asalto final. Durante 3 años había estrangulado lentamente la ciudad. Ahora la remataría. Las legiones romanas se prepararon para el ataque más brutal de toda la campaña. Escipión dividió su ejército en grupos de asalto que atacarían simultáneamente diferentes secciones de las murallas. La orden era simple: no tomar prisioneros. Cada cartaginés que resistiera debía morir. El ataque comenzó al amanecer. Miles de legionarios con escaleras de asedio se lanzaron contra las murallas. Las catapultas romanas bombardeaban las defensas constantemente. Los cartagineses, hambrientos y debilitados, luchaban con una desesperación sobrehumana. Madres arrojaban piedras a los atacantes mientras sostenían bebés en brazos.
Niños de 12 años luchaban con espadas demasiado pesadas para ellos. Ancianos que apenas podían caminar se arrastraban a las murallas para arrojar aceite hirviendo sobre los romanos. Durante 6 días, los romanos avanzaron lentamente, casa por casa, calle por calle. No era una batalla, era una masacre organizada. Los legionarios entraban en cada edificio y mataban a todos los que encontraban. No había cuartel para nadie. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos caían bajo las espadas romanas. Las calles se convirtieron en ríos de sangre. El olor a muerte era tan intenso que algunos soldados romanos vomitaban mientras mataban. Los cartagineses que quedaban se replegaron hacia el centro de la ciudad, hacia la ciudadela de Birsa, la colina fortificada en el corazón de Cartago. Allí se atrincheraron los últimos 90.000 defensores, la mayoría civiles. Las casas en las laderas de la colina se convirtieron en fortalezas improvisadas. Los romanos tenían que luchar por cada edificio, subiendo por calles empinadas mientras los defendían arrojaban de todo desde los tejados. Escipión ordenó quemar edificios enteros con la gente dentro. Las llamas se propagaron rápidamente por los barrios residenciales. Familias enteras morían abrasadas. Los que intentaban escapar del fuego eran atravesados por las espadas romanas. Los que saltaban desde las ventanas se estrellaban en las calles empedradas. El humo negro cubría toda la ciudad como un sudario. En el 7º día del asalto final, los últimos defensores estaban acorralados en el templo de Eshmun, en la cima de Birsa. Hasdrubal, el general cartaginés que había liderado la defensa durante 3 años, vio que todo estaba perdido. Hizo algo que los historiadores romanos consideraron la máxima cobardía: se rindió. Salió del templo con una rama de olivo. Se arrodilló ante Escipión y suplicó por su vida. Escipión lo aceptó como prisionero, pero la esposa de Hasdrubal no lo aceptó. Esta mujer, cuyo nombre la historia no registró, se paró en lo alto del templo en llamas con sus 2 hijos pequeños. Ante la mirada de miles de romanos y los últimos cartagineses, gritó insultos a su esposo por su cobardía. Luego, ante el horror de todos, tomó a sus 2 hijos de la mano y se arrojó con ellos a las llamas del templo. Prefirió morir con honor que vivir como esclava de Roma. Con ella saltaron los últimos 900 defensores del templo. Se quemaron vivos antes que rendirse. Cuando finalmente terminó la masacre, Escipión contempló las ruinas humeantes de Cartago y, según el historiador Polibio que estaba presente, lloró. No de compasión, sino porque comprendió que algún día Roma podría sufrir el mismo destino. Había visto el poder absoluto de la venganza y la destrucción total, y supo que nada es eterno, pero el trabajo de destrucción apenas comenzaba. El Senado romano había ordenado que Cartago fuera borrada de la faz de la tierra. Durante los siguientes 10 días, los legionarios demolieron sistemáticamente cada edificio que quedaba en pie. Los templos magníficos que habían tardado siglos en construirse fueron reducidos a escombros. Los palacios fueron saqueados y luego derribados. Las bibliotecas con siglos de conocimiento fenicio fueron quemadas. La destrucción cultural fue absoluta. 50.000 supervivientes, la mayoría mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos. Las familias fueron separadas, madres arrancadas de sus hijos, esposos de esposas, hermanos de hermanas. Fueron enviados a los mercados de esclavos de todo el Mediterráneo. Los hombres terminaron en minas o galeras, las mujeres como esclavas domésticas o sexuales. Los niños crecieron sin saber siquiera que habían sido cartagineses. La historia de que los romanos esparcieron sal sobre las ruinas para que nada creciera es probablemente un mito posterior, pero captura la esencia de lo que Roma pretendía: que Cartago nunca, jamás, pudiera renacer. El territorio fue anexado como la provincia romana de África, donde había estado la capital de un imperio. Ahora solo había piedras rotas y cenizas. Escipión regresó a Roma como héroe absoluto. Le otorgaron el título de Africanus, el mismo que su abuelo adoptivo había recibido por derrotar a Aníbal. Desfiló por las calles de Roma con Hasdrubal encadenado detrás de su carro, mientras el pueblo romano celebraba enloquecido. Finalmente, después de más de 100 años de conflicto, después de 2 guerras devastadoras y el terror de Aníbal, Cartago ya no existía. ¿Pero qué había ganado Roma realmente? Había destruido a su enemigo más odiado, sí, pero también había cruzado una línea moral. La aniquilación total de Cartago estableció un precedente aterrador. Roma podía y destruiría completamente a cualquier rival que considerara una amenaza existencial. No habría negociación, no habría coexistencia, solo dominación absoluta o destrucción total. Los historiadores antiguos ya debatían sobre la justicia de esta destrucción. Polibio, que era griego y testigo ocular, escribió sobre la grandeza de Cartago perdida para siempre. Catón el Viejo, que había pasado décadas exigiendo la destrucción de Cartago, no vivió para verla. Murió el mismo año que comenzó el asedio.
Algunos senadores romanos más moderados argumentaron que se podría haber integrado a Cartago como provincia pacífica. Pero los halcones ganaron, impulsados por el trauma colectivo de las guerras púnicas. La verdadera tragedia es todo lo que se perdió. Cartago era heredera de la civilización fenicia, una de las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Los fenicios habían inventado el primer alfabeto práctico, del cual derivan casi todos los alfabetos modernos, incluido el que estás leyendo ahora. Eran navegantes sin igual que habían explorado hasta las costas del África Occidental, posiblemente circunnavegando el continente completo. Sus conocimientos de astronomía, navegación y comercio eran legendarios. La biblioteca de Cartago contenía textos únicos en lengua púnica sobre agricultura, navegación, historia y filosofía. Cuando Roma quemó esa biblioteca, se perdió para siempre el conocimiento de una civilización entera. Solo sobrevivió un texto, un tratado agrícola de 28 volúmenes de un autor llamado Magón, que los romanos tradujeron porque les pareció útil. Todo lo demás desapareció. No tenemos literatura cartaginesa porque fue destruida. No tenemos sus historias narradas por ellos mismos, solo por sus enemigos. Conocemos a Aníbal a través de escritores romanos que lo odiaban. Conocemos Cartago a través de las palabras de quienes la destruyeron. Es como si todo lo que supiéramos de Estados Unidos viniera de relatos nazis, o todo lo que supiéramos de Gran Bretaña viniera de la propaganda japonesa. La historia siempre la escriben los vencedores, pero rara vez de forma tan absoluta. Cartago tuvo una pequeña resurrección un siglo después. Julio César, siempre pragmático, reconoció que el sitio era estratégicamente demasiado valioso para dejarlo vacío. Fundó una colonia romana en las ruinas. Bajo el emperador Augusto, esta colonia creció hasta convertirse en una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con hasta 500.000 habitantes. Pero esta nueva Cartago era completamente romana. Hablaban latín, adoraban a los dioses romanos, seguían las leyes romanas. No quedaba nada de la cultura púnica excepto algunas ruinas enterradas. Esta Cartago romana prosperó durante siglos. Se convirtió en la capital del África romana, la tercera ciudad más grande del imperio después de Roma y Alejandría. Produjo emperadores, filósofos, santos cristianos. San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, era de esta región. Pero incluso, él escribía en latín, pensaba en latín, era culturalmente romano. La Cartago fenicia había sido tan completamente erradicada que sus propios descendientes remotos ni siquiera sabían que habían tenido ancestros púnicos. La Cartago romana finalmente cayó ante los vándalos en el año 439 de nuestra era, luego fue reconquistada por Bizancio y finalmente destruida de nuevo por los árabes en el año 698. Hoy, en el sitio de la antigua Cartago, hay un suburbio de Túnez. Los turistas visitan las ruinas romanas, que son impresionantes, pero de la Cartago púnica original queda muy poco. Algunos cimientos, fragmentos de muralla, el puerto circular que alguna vez albergó 220 galeras de guerra. Los arqueólogos siguen excavando, tratando de reconstruir cómo era realmente la Cartago púnica. Han encontrado evidencia del barrio residencial llamado Megara, de los santuarios donde supuestamente se practicaban sacrificios infantiles, aunque este punto es muy debatido. Han encontrado monedas, cerámicas, inscripciones, pero es como tratar de reconstruir un rompecabezas del que faltan el 90% de las piezas. La ironía histórica suprema es que Roma, que destruyó tan completamente a Cartago, eventualmente sufrió un destino similar, no en un solo evento catastrófico, sino en un colapso prolongado a lo largo de siglos. Los visigodos saquearon Roma en el año 410. Los vándalos la saquearon de nuevo en 455. El Imperio Romano de Occidente cayó oficialmente en 476. Y aunque Roma como ciudad nunca fue completamente destruida como Cartago, el imperio y la civilización que representaba se fragmentaron y desaparecieron. Cuando Escipión lloró ante las ruinas de Cartago, citó a Homero, llegará un día en que la sagrada Troya perecerá, y Príamo y su pueblo serán muertos. Sabía que estaba viendo el futuro de su propia civilización. Todas las potencias son temporales, todos los imperios caen. La única pregunta es cuándo y cómo. La destrucción de Cartago nos enseña lecciones sombrías sobre la naturaleza humana. Muestra cómo el miedo colectivo puede transformarse en odio genocida. Los romanos no destruyeron Cartago por amenaza real en el año 146 a.C. Cartago estaba militarmente debilitada y no representaba peligro inmediato. La destruyeron por el trauma de Aníbal, por el miedo que habían sentido cuando él estaba a las puertas de Roma décadas antes. Era venganza retrasada convertida en política de Estado. También muestra el peligro del pensamiento de suma cero en las relaciones internacionales. La idea de que solo puede haber un ganador, de que la seguridad propia requiere la destrucción total del adversario.
Esta mentalidad ha llevado a algunos de los peores crímenes de la historia. Los romanos creían que solo podían estar seguros si Cartago dejaba de existir. Pero ¿acaso estuvieron realmente más seguros? Las guerras no terminaron. Los enemigos no desaparecieron. Solo cambiaron de nombre. Y nos muestra la fragilidad de la civilización. Cartago había existido durante casi 700 años cuando cayó. 700 años es más tiempo del que ha existido Estados Unidos, Rusia o la mayoría de las naciones modernas. Parecía permanente, eterna, inconquistable. Y en 7 días de violencia concentrada, dejó de existir. Todos sus logros, su cultura, su conocimiento, todo se perdió porque una civilización rival decidió que debía ser borrada. La pregunta que nos queda es, ¿cuántas otras Cartagos ha habido en la historia? ¿Cuántas civilizaciones brillantes fueron destruidas tan completamente que ni siquiera sabemos que existieron? Los cartagineses al menos dejaron un nombre, unas ruinas, algunas menciones en textos romanos. Pero ¿cuántos pueblos desaparecieron sin dejar ni siquiera eso? ¿Cuánto conocimiento se perdió en las llamas de bibliotecas quemadas, en los escombros de ciudades arrasadas, en la muerte de los últimos hablantes de lenguas olvidadas? Cartago fue destruida, pero su espíritu, la idea de una civilización comercial marítima que unía el Mediterráneo, eventualmente renació en ciudades como Venecia, Génova, Ámsterdam. Los fenicios habían plantado una semilla que no podía ser completamente erradicada. La sal que supuestamente esparcieron los romanos no pudo impedir que esa idea floreciera de nuevo, solo que en otros lugares y otros tiempos. Hay un proverbio que dice que la venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Roma bebió profundamente de ese veneno cuando destruyó Cartago. Ganó seguridad temporal, pero estableció un precedente de brutalidad total que eventualmente se volvería contra ella. Las mismas tácticas que usó contra Cartago serían usadas por sus enemigos contra Roma siglos después. Al final, Cartago nos recuerda que nada dura para siempre. Ni los imperios más poderosos, ni las ciudades más ricas, ni las civilizaciones más avanzadas, todo es temporal. La pregunta no es si caeremos, sino qué dejaremos atrás cuando caigamos. Cartago dejó principalmente ruinas y el recuerdo de su destrucción, pero también dejó una advertencia que resuena a través de los milenios. El odio absoluto conduce a la destrucción absoluta, y la destrucción absoluta no deja ganadores reales, solo supervivientes traumatizados y conocimiento perdido para siempre. Las cenizas de Cartago se enfriaron hace más de 2000 años, pero la lección sigue ardiendo. Cuando veas a naciones o grupos hablando de la destrucción total de sus enemigos, cuando escuches retórica de aniquilación, recuerda las calles de Cartago corriendo con sangre, recuerda los templos en llamas, recuerda los 50.000 esclavos encadenados, recuerda la biblioteca quemada y el conocimiento perdido. Recuerda que la victoria total a menudo es una derrota disfrazada, que matar a tu enemigo no cura tu miedo, solo lo transforma en otra cosa. Cartago delenda est, decía Catón. Cartago debe ser destruida. Y lo fue. Completamente, absolutamente, sin misericordia. Pero el mundo no se volvió mejor por ello. Solo se volvió más pequeño, más pobre en diversidad cultural, más vacío de alternativas. Roma ganó, pero la humanidad perdió todo lo que Cartago podría haber aportado si se le hubiera permitido evolucionar y transformarse en lugar de ser aniquilada. Esta es la verdadera maldición de Cartago. No que fuera destruida, sino que su destrucción fue tan completa que nunca sabremos qué perdimos. Nunca leeremos la poesía púnica, que pudo haber rivalizado con Homero. Nunca conoceremos los descubrimientos geográficos que hicieron navegando más allá de las columnas de Hércules. Nunca entenderemos completamente su sistema político, su filosofía, su visión del mundo. Todo eso se convirtió en cenizas y polvo en 7 días de matanza. Y así Cartago permanece, una ciudad fantasma en la memoria colectiva de la humanidad, un nombre que evoca tanto grandeza como destrucción. Una advertencia tallada en piedra rota y escrita en sangre seca. Un recordatorio de que el odio no conoce límites y de que la venganza, una vez desatada, consume todo a su paso hasta que no queda nada más que quemar. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla, dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan la verdadera historia de Cartago. Suscríbete al canal para más contenido sobre las civilizaciones perdidas y los eventos más brutales de la historia antigua. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que la destrucción de Cartago fue justificada o fue uno de los mayores crímenes de la antigüedad? ¿Qué otras civilizaciones perdidas te gustaría que investigara? Tu opinión importa y leo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia humana.